Hola estimadas y estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Ya estamos llegando ya a los últimos videos respecto a la resolución de la prueba de matemáticas, ¿cierto? De la que subió el DEMRE 2021 que le colocaron. Eh, Así que los invito a continuar con los ejercicios. En este caso son los ejercicios 53, 54 y 55 de esta prueba. Un abrazo. En el ejercicio 53 que estamos ahora viendo, tenemos que, ya nos pasamos de lleno, ¿cierto?, a lo que tiene que ver con datos y azar, y tenemos una tabla de frecuencias. Entonces yo aquí coloqué que mis contenidos a saber previamente a este ejercicio son tablas de frecuencias, en este caso para datos agrupados en intervalos, y además tener conocimiento de cómo calcular un porcentaje a través, por ejemplo, puede ser de la regla de 3, y tener conocimiento claro de lo que son cosas básicas como aritmética, suma, restar, multiplicar, dividir, ¿ya? Entonces este ejercicio me dice, en la tabla adjunta se muestra la distribución de las edades en años de un grupo de personas. Es decir, por ejemplo, yo tengo acá que hay 8 personas que tienen entre 12 y 17 años, ¿sí? Porque el 18 no se toma en cuenta acá, el 18 se agarra acá, en este intervalo. Y la frecuencia relativa porcentual me la están dando, o sea, el porcentaje, yo puedo decir que el 16% de estas personas, del total que no sé, está entre 12 y 17 años, ¿sí? Y tengo distintos datos parcelados, se dan cuenta, ¿ya? Entonces, según los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces lo que debo hacer acá es primero llenar mi tabla, que la vamos a hacer de inmediato. Recuerden que la frecuencia que está acá en la segunda columna es la que nosotros comúnmente denominamos como f sub i, y esta que está acá es la frecuencia relativa porcentual, la frecuencia relativa porcentual, ¿ya? Pero fíjense, por ejemplo, yo acá, para calcular este valor que está acá, yo puedo hacer justamente una regla de 3 con esto. Porque yo podría hacer lo siguiente, yo digo 8 es a 14, ¿cierto? Como 16 es a x. O sea, el 8 equivale al 16% y el 14, ¿a qué porcentaje equivale? Y acá justamente hago el tema de la regla de 3, que es multiplicar cruzado y despejar el x, que sería esto 16 por 14, ¿cierto? Y todo eso dividido en 8. Y acá yo puedo simplificar. Entonces, si simplifico, el 8 en el 8, 1, el 8 en el 16, 2, y me queda que justamente x es 28. Y este resultado lo anoto acá. O sea que el 28% de estas personas tienen justamente edad entre 18 y 23 años, ¿ya? Ahora, entonces si nos vamos dando cuenta, la frecuencia siempre es la mitad del porcentaje. Fíjense, 8 es la mitad de 16, 14 es la mitad de 28. Por lo tanto, yo puedo calcular de inmediato cuántas son las otras que me faltan. Por ejemplo, acá tengo 18, ¿cierto? Entonces, la mitad de 18 es 9. Y acá tengo 3. Y el doble es justamente 6. Ahora, ¿cómo calculo esta parte que está acá? Que están como los dos vacíos, ¿sí? Nosotros sabemos que la suma de todo esto que está acá debería ser, ¿cierto? La suma debería ser igual al 100%. Por lo tanto, si yo sumo 16 más 28, más 18 y más 6, me va a dar, si lo subamos acá, vamos a sumarlo aquí un poquito, 16, 28 y 18 más 6, que son 24. Sumemos, a ver, no perdemos nada con sumar acá. Tenemos 18 y tenemos 6. O sea, 68% acumulan esa y esa. Por lo tanto, este que está acá va a ser justamente 32%. Y si es 32%, el de acá va a ser la mitad, que son 16. Por lo tanto, también tengo otra suma acá. Toda esta suma va a ser la cantidad de personas, mi n. Entonces, si sumamos todo eso, sería 3 más 9 serían 12, 12 más 16 sería 28, 28 más 14 sería 42, me parece, y serían 50 personas, más 8.
50 personas. Ya, teniendo todos esos datos, ahora sí nos vamos justamente a ver alternativa por alternativa. La primera alternativa me dice, la marca de clase del intervalo de mayor frecuencia es 27 años. Veamos el intervalo que posee la mayor frecuencia. La mayor frecuencia justamente está acá, ¿cierto? En el 16. Por lo tanto, el intervalo es 24 hasta el 29. La marca de clase, recuerden, el que nosotros denominamos como x sub i, ¿cierto? El x sub i se calcula siempre como la semisuma del límite inferior y el límite superior del intervalo. Entonces acá sería 24 más 30 partido en 2. Y esto me da justamente 54 dividido en 2 y esto es 27. Por lo tanto, la alternativa A es verdadera. Entonces esa no es la correcta, porque me están preguntando por las falsas. Después me dice la B. Un 44% de las personas tiene menos de 24 años. Entonces nos vamos al intervalo. Acá está justamente desde los 24 para adelante. Entonces, los que tienen menos de 24 años están acá en estos dos intervalos, ¿cierto? Y si nos vamos para acá, el porcentaje sería 28 más 16. Y 28 más 16 es 44. ¿Ya? Por lo tanto, esta también es verdadera. Luego, la C. ¿El grupo en total tiene 50 personas? Perfecto. Tiene 50 personas porque ya lo calculé. Verdadera. Luego, exactamente un 38% de las personas tiene menos de 30 años. Vamos para acá. Menos de 30 años sería desde este intervalo que estoy acá señalando hasta acá. O sea, son todos estos tres intervalos. Y estos tres intervalos sería sumar 32 más 28, que ya voy en 60, y más 16, que es 76%. Y 76% está demasiado alejado del 38%. Por lo tanto, la alternativa correcta es justamente esta, porque es falsa. No tengo para qué ver la alternativa E, y sería la alternativa D, la final, que es la correcta, que es la D de Diosito. ¿Sí? Vamos con el siguiente ejercicio. Nuevamente, estadística, tablas de frecuencias, y en este caso coloqué que yo debo manejarme bastante bien con el tema de la frecuencia absoluta acumulada. Cómo interpretar este gráfico y además cómo colocarlo en una tabla de frecuencias, ¿sí? Fíjense, acá me están dando, en este ejercicio, un gráfico con la frecuencia acumulada. Es decir, ¿qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, acá tengo que de 0 a lo que es casi 10 años, ¿cierto? Tengo una frecuencia acumulada de 10, ¿ya? En cambio, de 10 hasta casi 20, ya llevo acumulado 20, ¿sí? Es decir, llevo los 10 más algo más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí voy interpretando. Ahora, lo que debo hacer acá es justamente construirme esta tabla. Vamos a construirla. Pero vamos a construirla sobre esta misma que está acá. Entonces vamos a alargar nuestras filas y vamos a crear una nueva columna que tiene que ver con la frecuencia absoluta acumulada. Nuestra F mayúscula sub I, que así se denomina muchas veces como la frecuencia absoluta acumulada. Recuerden que esta es la F minúscula sub I. Entonces me dice que entre 0 y 10 llevamos 10 acumulados. Luego en el otro llevamos 20. En el otro llevamos 25 y después 28. Estoy viendo el gráfico para que no se pierdan. Ya. Siempre acá, en la primera frecuencia absoluta con la primera frecuencia acumulada, siempre van a coincidir. Es decir, el R sí o sí tiene que ser 10. Porque en la primera fila tengo ya acumulado 10. ¿Ya? Y parto con 10. Ahora, la pregunta es, de 10, ¿cierto? ¿Cuánto hay que sumarle para que me dé justamente el acumulado siguiente, que es 20? Entonces hay que sumarle 10. Entonces este también es 10. Luego, como llevo 20, ¿cierto? ¿Cuánto hay que sumarle para llegar a 25? Entonces acá es justamente 5. Y después de 25, ¿cuánto me falta para llegar a 28? Me faltan 3. Y fíjense que si yo sumo justamente estas frecuencias absolutas, me da 28, que resulta ser el acumulado final. O en el gráfico el tope, ¿cierto? De 28. Por lo tanto, tengo que ir viendo las alternativas
R es 10, S es 10, T es 5 y Q es 3. Sería 10, 10, 5 y 3. Y acá estamos en el caso de la alternativa E de Espíritu Santo, ¿cierto? Que sería 10, 10, 5 y 3. Harto ojo con marcar, ¿ya? Porque de repente se pueden confundir porque son demasiadas variables y demasiadas letras, ¿ya? Así que esa es la alternativa correcta, la E. Vamos con la siguiente. Tenemos nuevamente una tabla, ¿ya? Pero ahora no es una tabla de frecuencias, sino que me dice lo siguiente. En este caso coloqué que yo debo tener un conocimiento básico de lo que es medidas de tendencia central, en este caso específicamente la media aritmética o el promedio que se conoce también, y además debo saber interpretar la información, es decir, debo leer esto que está acá, esta tabla, y debo saber interpretarla, ¿ya? Entonces me dice, el contador de la empresa de bolsas plásticas Plastibol va a calcular el promedio de gastos por viaje para abastecer las sucursales de distintas localidades que se realizó en un día determinado. Para lo anterior, considera solo los datos de la siguiente tabla. Entonces están las localidades, San Antonio, Valparaíso, Rancagua, Litueche, y tenemos tres tipos de gastos por un viaje: benzina, peajes, mantenimiento del vehículo y sus respectivos totales, ¿ya? Entonces me dice, el contador sabe que para calcular ese promedio de gastos por viaje para estas localidades debe sumar el total de la benzina, sumar el total, que está acá, debe justamente ahora el total del peaje, suma todo esto, que está acá, lo tiene ya, y el total del mantenimiento, que es sumar todo esto que está acá, pero lo tengo acá, y luego realiza una división, porque es un promedio, ¿cierto? Es la media aritmética. Pero la pregunta es ¿por cuánto divide? Entonces me dan distintas opciones. Divido por 3, por 4, por 5 o por 15. ¿Ya? Aquí la alternativa correcta es porque yo estoy agarrando esta suma, agarrando esta suma, agarrando esta suma, debo sumar estas tres cosas, ¿cierto? Y debo ahora dividirlas por un valor. Comúnmente todos caen en que como son tres sumas, las dividen por 3, ¿ya? Pero esa no es la respuesta correcta. Hay que dividir justamente, en este caso, por 4. ¿Por qué por 4? Porque son justamente las localidades, ¿ya? Porque fíjense en la pregunta que me hace. El contador sabe que para calcular ese promedio de gastos por viaje para estas localidades debe sumar el total de la benzina, hasta el de mantenimiento. Si se considera los datos de la tabla, ¿por cuánto debe dividir la suma obtenida? ¿Sí? Por 4, porque quiero yo calcular justamente el promedio de gastos por viaje, ¿ya? Y lo divido por 4 en este caso. Entonces sería la alternativa justamente B. Así que eso ha sido este video, chicos. Ojalá que les haya gustado, como siempre lo digo en mis videos. Y no olviden suscribirse a mi canal Profitable el Maravilloso, o me siguen a través de las redes sociales en Instagram con el mismo nombre y también en mi fanpage con mi mismo nombre. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Chao, chao.